El silencio del pabellón abandonado. Siempre me consideré una persona lógica. Estudiar medicina en el Hospital General de la Ciudad de México me había enseñado a enfrentar la vida con hechos y ciencia. Pero lo que vivimos aquella noche en el pabellón clausurado no tiene explicación. A veces, cuando cierro los ojos, aún siento ese aire pesado, como si nunca hubiera salido de allí. Era una tarde lluviosa cuando Luis nos propuso explorar el pabellón abandonado. Desde hace años, todos en el hospital hablaban de él, que si había sido cerrado por falta de mantenimiento, que si allí habían muerto pacientes de forma misteriosa, que si los gritos se oían en las noches más silenciosas. Yo, Daniela y Marco nos reímos nerviosamente cuando lo mencionó. Pero Luis insistió, y nuestra curiosidad fue más fuerte que nuestra prudencia. Eduardo, el guardia de seguridad, era un tipo bonachón que siempre estaba dispuesto a bromear con los estudiantes. Le convencimos de dejarnos entrar al pabellón con una mezcla de halagos y promesas de no meternos en problemas. «No se tarden y no toquen nada raro», nos dijo mientras abría la puerta chirriante. El interior del pabellón era como una cápsula del tiempo. Las camas oxidadas estaban cubiertas de polvo y en las paredes se veían manchas oscuras que nadie quería analizar demasiado. Daniela encendió su linterna y señaló un viejo tablero Ouija entre un montón de escombros. «¿Qué hace esto aquí?», preguntó medio en broma. Luis, con su típica sonrisa atrevida, propuso usarlo. Marco se opuso inmediatamente. «Esas cosas no tienen sentido, pero tampoco hay que jugar con ellas», dijo mientras cruzaba los brazos. Sin embargo, su oposición solo nos animó más. Yo misma estaba intrigada, aunque no quería admitirlo. Al final, todos nos sentamos en el suelo alrededor del tablero. Daniela colocó sus manos en el planchet y pronto todos la seguimos. Luis fue el primero en preguntar algo tonto. «¿Hay alguien aquí con nosotros?». Nada pasó al principio, pero justo cuando estábamos a punto de reírnos, el planchet se movió hacia el sí. Nos miramos entre risas nerviosas, asumiendo que alguno de nosotros estaba empujando. Pero luego vino el golpe, literalmente. Un golpe fuerte retumbó en las paredes y las luces del pabellón, que apenas alumbraban, comenzaron a parpadear. «Esto no es gracioso», dijo Marco, levantándose de golpe. «Deberíamos irnos». Pero Luis, siempre desafiante, insistió en continuar. Silvia, una enfermera retirada que había trabajado en el hospital por décadas, apareció en ese momento. Estaba parada en la puerta, con su rostro pálido y sus ojos llenos de preocupación. «No deberían estar aquí», nos dijo con voz temblorosa. «Lo que pasó en este lugar no es algo con lo que quieran jugar. Por favor, váyanse». Sus palabras parecían sinceras, pero Luis se burló. «Solo estamos jugando, Silvia. No pasa nada». Ella se fue sacudiendo la cabeza, pero sus palabras me dejaron inquieta. Algo no estaba bien. Aún así, continuamos. Cuando retomamos la sesión, las respuestas del tablero se volvieron más inquietantes. Preguntamos quién estaba con nosotros y el tablero deletreó un nombre: Ángel. Luis preguntó por qué estaba allí y la respuesta fue simple: dolor. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Daniela gritó y todos nos pusimos de pie. Eduardo entró corriendo al escuchar los gritos. «¿Qué están haciendo? ¿Por qué cerraron la puerta?». «No fuimos nosotros», le respondí, tratando de mantener la calma. Entonces algo pasó. Las luces parpadearon de nuevo y una figura oscura apareció al fondo del pasillo. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en nosotros. «¿Quién está ahí?», gritó Eduardo. Pero la figura desapareció y solo quedó un silencio ensordecedor. A partir de ese momento, las cosas se salieron de control. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar algo extraño. Daniela decía escuchar susurros que nadie más podía oír. Luis afirmaba que alguien le había tocado el hombro. Yo veía sombras moverse por las esquinas, aunque no había nadie allí. Marco intentó abrir la puerta para salir, pero cada vez que lo hacía, aparecíamos de nuevo en la misma habitación. Era como si el pabellón nos estuviera atrapando.
Eduardo, el guardia, estaba tan asustado como nosotros. «Esto no es normal», dijo, temblando. «Algo nos quiere aquí». La tensión llegó a un punto crítico cuando Marco desapareció. Estábamos todos juntos y de repente no estaba. Buscamos por cada rincón del pabellón, pero no había rastro de él. Daniela comenzó a llorar y Luis finalmente admitió que esto había sido una mala idea. Fue entonces cuando recordé las palabras de Silvia. Lo que pasó en este lugar no es algo con lo que quieran jugar. Quizás ella sabía algo que podría ayudarnos. Nos quedamos en la habitación original intentando pensar en qué hacer. Fue entonces cuando Daniela, con los ojos vidriosos, dijo: «Marco está aquí». Señaló al tablero Ouija, y aunque no quería creerlo, algo en su tono me obligó a prestar atención. Tomé el tablero y le pregunté: «¿Dónde está Marco?». El planchet se movió lentamente, formando la palabra «atrapado». Luis intentó romper el tablero, pero un fuerte viento se levantó en la habitación, apagando las linternas y dejando todo en completa oscuridad. Sentí que alguien me susurraba al oído, pero no entendí las palabras. Finalmente decidí buscar a Silvia. Dejé a los demás en la habitación y corrí hacia la entrada, gritando su nombre. Por suerte, la encontré en los pasillos del hospital. Le expliqué lo que estaba pasando, y aunque al principio dudó, finalmente accedió a ayudarnos. Silvia trajo consigo una pequeña caja con velas, incienso y un libro viejo. «Este lugar tiene su historia», nos dijo mientras preparaba todo. «Pacientes maltratados, muertes injustas, y ahora ustedes han despertado a algo que nunca debió ser perturbado». Nos explicó que debíamos romper la conexión que habíamos creado con el tablero. Encendimos las velas y nos tomamos de las manos mientras ella recitaba algo en un idioma que no reconocí. El aire se volvió más pesado y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. En un momento, el tablero se movió solo y el planchet cayó al suelo, partiéndose en dos. Un grito ensordecedor llenó la habitación y las luces parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. Cuando las luces volvieron, estábamos de nuevo en el pasillo principal del hospital. Solo había pasado una hora desde que entramos al pabellón, pero para nosotros habían sido horas interminables. Marco nunca apareció. Lo buscamos por días, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Daniela comenzó a tener sueños recurrentes en los que él le pedía ayuda. Luis abandonó sus estudios poco después y yo no volví a ser la misma. Cada vez que paso cerca del pabellón clausurado, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche, pero todos llevamos las cicatrices en nuestra mente. Silvia tenía razón. Hay cosas que nunca debimos haber perturbado, y hay lugares donde el silencio guarda secretos que es mejor dejar en paz. La voz en el desván. La mudanza a la vieja casa en el barrio La Candelaria fue todo un acontecimiento. Paula y yo habíamos buscado un lugar con historia, un sitio que contara sus propias anécdotas en las paredes desgastadas y los suelos de madera crujiente. Cuando encontramos aquella casona de tejas rojas y ventanales polvorientos, supimos que había algo especial en ella. Lo que no sabíamos era que esa historia quería ser contada de maneras que nunca imaginamos. Desde el primer día, algo en la casa se sentía extraño. Las escaleras que conducían al desván parecían susurrar cuando el viento soplaba, como si algo o alguien estuviera esperando ser descubierto. Paula lo atribuyó a mi imaginación, siempre tan activa. Pero todo cambió cuando al limpiar el desván, encontramos una tabla Ouija escondida dentro de un viejo baúl. Estaba cubierta de polvo, pero las letras y los números brillaban, como si el tiempo no hubiera pasado sobre ella. «¿Qué hacemos con esto?», pregunté mostrando el hallazgo a Paula. «Tírala. No me gustan esas cosas», dijo con un tono firme, aunque sus ojos revelaban un leve toque de curiosidad. La guardé nuevamente en el baúl, pero no pude dejar de pensar en ella. Al día siguiente, cuando Camilo, nuestro amigo más intrépido, vino a visitarnos, le conté sobre la tabla. Su entusiasmo fue inmediato.
Tienen que probarla, exclamó, casi saltando del sillón. No pasa nada si hacemos una sesión. Es solo un juego. Paula no estaba convencida, pero al final cedió, como siempre lo hacía cuando Camilo se mostraba tan persuasivo. Esa misma noche nos reunimos en el desván. Camilo trajo velas, y el ambiente pronto se llenó de una tensión que ninguno de nosotros se atrevía a reconocer. «Espíritus del más allá, si están aquí, hablen con nosotros», dijo Camilo con una sonrisa burlona. Al principio nada sucedió. La plancheta no se movía, y yo comenzaba a sentirme ridículo. Pero justo cuando Paula sugirió que termináramos, la plancheta se deslizó suavemente hacia el sí. Una risa nerviosa escapó de mis labios. «¿Quién está ahí?», preguntó Camilo, ahora visiblemente más serio. Las respuestas eran simples y vagas. Un nombre incompleto, María. Una edad, 32, y una causa de muerte que nos puso la piel de gallina. Sola. Decidimos cerrar la sesión, pero el ambiente había cambiado. Las velas parpadeaban de una forma extraña, y Paula aseguró haber escuchado un leve crujido en las tablas del piso. Esa noche, todo comenzó. Paula me despertó de madrugada. Estaba pálida y temblorosa. «Esteban, hay alguien en el desván». Escuché pasos. Fui a revisar con una linterna en mano, pero no había nada. Sin embargo, el ambiente era helado y un olor agrio llenaba el aire. Le dije que todo estaba bien, que seguramente eran ruidos normales de una casa vieja. Pero en el fondo, algo me decía que mentía. Los días siguientes fueron una espiral de eventos extraños. Las luces de la casa parpadeaban sin razón, los grifos se abrían solos, y Paula decía sentir que alguien la observaba constantemente. Decidimos llamar a Juliana, una amiga espiritualista, para que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. Juliana llegó con un rostro serio y una pequeña bolsa llena de hierbas y amuletos. Caminó por la casa, murmurando oraciones y tocando las paredes con una rama de ruda. «Algo fue despertado», dijo finalmente. «Si no cerraron correctamente la sesión con la ouija, dejaron una puerta abierta». Nos reunió en la sala y nos guió en un intento de cerrar esa puerta. Pero cuando colocamos nuestras manos sobre la tabla, la plancheta se movió con violencia, deletreando una palabra: «Quédese». Paula soltó un grito ahogado y yo sentí un nudo en el estómago. Aquella noche los llantos comenzaron. Eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero se volvieron más fuertes y desesperados cada noche que pasaba. Venían del desván, y aunque me obligaba a subir y revisar, nunca encontré nada. Un día, mientras estaba en el jardín intentando arreglar la reja, don Roberto, nuestro vecino anciano, se acercó. Era un hombre amable, aunque un poco excéntrico. Cuando le mencioné los ruidos extraños, su expresión cambió drásticamente. Esa casa pertenecía a una mujer llamada María. Intentó contactar a su esposo fallecido usando una tabla como esa. Desapareció una noche y nunca más se supo de ella. Esa revelación fue como un balde de agua fría. Paula y yo decidimos que era hora de abandonar la casa, pero la casa tenía otros planes. Cuando comenzamos a empacar, los objetos empezaron a volar. Una silla golpeó la pared y un espejo explotó en pedazos frente a nosotros. Una figura oscura, cubierta de lo que parecía ser ceniza, apareció al final del pasillo. No se movía, solo observaba. Paula gritó, y yo la arrastré fuera de la habitación. Desesperados, decidimos quemar la tabla en el jardín. Juliana nos había advertido que era peligroso, pero ya no veíamos otra salida. Mientras las llamas consumían la madera, un último mensaje apareció en las cenizas. Nunca se fueron. Finalmente logramos mudarnos, dejando aquella casa y sus secretos atrás. Pero incluso ahora, en nuestro nuevo hogar, Paula dice escuchar una voz cuando está sola, una voz que susurra desde el desván que no existe. La voz en el desván sigue siendo una parte de nuestras vidas, una historia que no podremos olvidar. Quizás nunca estuvimos solos en aquella casa, y quizás nunca lo estaremos realmente.
Los días siguientes fueron una espiral de eventos extraños. Las luces de la casa parpadeaban sin razón, los grifos se abrían solos, y Paula decía sentir que alguien la observaba constantemente. Decidimos llamar a Juliana, una amiga espiritualista, para que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. Juliana llegó con un rostro serio y una pequeña bolsa llena de hierbas y amuletos. Caminó por la casa, murmurando oraciones y tocando las paredes con una rama de ruda. «Algo fue despertado», dijo finalmente. Si no cerraron correctamente la sesión con la ouija, dejaron una puerta abierta. Nos reunió en la sala y nos guió en un intento de cerrar esa puerta. Pero cuando colocamos nuestras manos sobre la tabla, la plancheta se movió con violencia, deletreando una palabra: «Quédese». Paula soltó un grito ahogado y yo sentí un nudo en el estómago. Aquella noche los llantos comenzaron. Eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero se volvieron más fuertes y desesperados cada noche que pasaba. Venían del desván, y aunque me obligaba a subir y revisar, nunca encontré nada. Un día, mientras estaba en el jardín intentando arreglar la reja, don Roberto, nuestro vecino anciano, se acercó. Era un hombre amable, aunque un poco excéntrico. Cuando le mencioné los ruidos extraños, su expresión cambió drásticamente. Esa casa pertenecía a una mujer llamada María. Intentó contactar a su esposo fallecido usando una tabla como esa. Desapareció una noche y nunca más se supo de ella. Esa revelación fue como un balde de agua fría. Paula y yo decidimos que era hora de abandonar la casa, pero la casa tenía otros planes. Cuando comenzamos a empacar, los objetos empezaron a volar. Una silla golpeó la pared y un espejo explotó en pedazos frente a nosotros. Una figura oscura, cubierta de lo que parecía ser ceniza, apareció al final del pasillo. No se movía, solo observaba. Paula gritó, y yo la arrastré fuera de la habitación. Desesperados, decidimos quemar la tabla en el jardín. Juliana nos había advertido que era peligroso, pero ya no veíamos otra salida. Mientras las llamas consumían la madera, un último mensaje apareció en las cenizas. Nunca se fueron. Finalmente logramos mudarnos, dejando aquella casa y sus secretos atrás. Pero incluso ahora, en nuestro nuevo hogar, Paula dice escuchar una voz cuando está sola, una voz que susurra desde el desván que no existe. La voz en el desván sigue siendo una parte de nuestras vidas, una historia que no podremos olvidar. Quizás nunca estuvimos solos en aquella casa, y quizás nunca lo estaremos realmente. El eco del parque. Cuando Marta sugirió que fuéramos al Parque del Retiro para grabar contenido para su canal de lo paranormal, no pude evitar reírme. La idea sonaba descabellada, pero también tenía algo de atractivo. Era viernes por la noche, y en lugar de las habituales cervezas en el bar, decidimos darle una oportunidad a lo desconocido. El grupo estaba compuesto por Marta, la entusiasta de lo paranormal y líder de nuestra expedición; Elena, mi mejor amiga, que siempre llevaba una sonrisa aunque a veces ocultara su escepticismo; Jorge, el bromista incansable; Laura, la hermana menor de Elena, quien había insistido en venir; y yo, Álvaro, el eterno indeciso. Nos reunió una mezcla de curiosidad y ganas de romper la rutina. Cuando llegamos al parque, la oscuridad ya había caído. Las luces de las farolas apenas iluminaban los caminos, dejando sombras profundas entre los árboles. Pedro, el cuidador del parque, nos encontró cerca de la entrada. Era un hombre de mediana edad con un rostro curtido y ojos cansados. Nos observó con una mezcla de advertencia y resignación. ¿Seguros que quieren estar aquí esta noche?, preguntó con un tono grave que nos puso a todos en alerta. Marta asintió con entusiasmo, ignorando las señales de alarma. Pedro se encogió de hombros y nos dejó pasar, pero no sin antes advertirnos que muchas cosas extrañas habían sucedido en ese parque después del anochecer. Nos internamos en una zona menos transitada, donde los árboles formaban un dosel espeso. Marta desplegó su equipo: una cámara, un micrófono y una linterna potente.
Elena sacó una tabla Ouija de su mochila, lo que provocó un murmullo de sorpresa. ¿En serio trajiste eso?, pregunté, un poco molesto. Pensé que podría ser interesante, dijo Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nos sentamos en círculo alrededor de la mesa. Marta encendió la cámara, y Jorge no pudo resistirse a hacer un par de bromas sobre fantasmas y espíritus. Pero cuando colocamos nuestras manos sobre el planchet, el ambiente cambió. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Marta con voz firme. Al principio, nada ocurrió. Luego, el planchet se movió lentamente hacia el sí. Todos intercambiamos miradas nerviosas, pero nadie admitió haberlo movido. Entonces, Jorge se estremeció y se llevó la mano a la espalda. «Algo me golpeó», exclamó visiblemente asustado. «Deja de bromear», dijo Laura, aunque su voz temblaba. La tabla se movió de nuevo, esta vez deletreando un nombre, Amelia. Marta inmediatamente comenzó a investigar en su teléfono. Descubrió que Amelia era una niña desaparecida hace 30 años en el parque. Nunca encontraron su cuerpo. De repente, sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Miré hacia el estanque cercano y vi algo que me heló la sangre. Una niña pequeña de cabello oscuro y vestido blanco estaba de pie junto al agua, mirándome fijamente. ¿La ven?, pregunté con la voz entrecortada. Todos voltearon hacia donde señalaba, pero nadie parecía notar nada. ¿A quién? Álvaro, no hay nadie allí, dijo Marta, pero su rostro mostraba una mezcla de duda y miedo. Intenté acercarme, pero cuando di un paso hacia el estanque, la niña desapareció. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. En las semanas siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Laura empezó a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba gritando, cubierta de sudor y con rasguños inexplicables en los brazos. Elena trataba de restarle importancia, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Una noche decidimos hablar con Pedro nuevamente. Nos encontró cerca del estanque, donde todo había comenzado. Cuando mencionamos a Amelia, su expresión se endureció. Muchos trabajadores han dejado este lugar por cosas como esa. Risas sin origen, sombras que se mueven solas. Amelia no es la única historia de este parque, nos dijo, con una mirada que parecía atravesarnos. Las noches siguientes fueron un infierno. Jorge, siempre el bromista, se volvió silencioso y retraído. Marta encontraba la tabla Ouija en lugares donde no la había dejado, y Elena empezó a escuchar risas infantiles en su habitación por las noches. Finalmente, decidimos deshacernos de la tabla. La llevamos de vuelta al parque con la esperanza de que dejarla allí terminara con todo. La enterramos cerca del estanque y nos fuimos con una mezcla de alivio y temor. Pero al día siguiente, Marta encontró la tabla en su habitación. Tenía una única palabra grabada: ayuda. Elena sugirió quemarla, y así lo hicimos. Las llamas devoraron la madera, pero el alivio fue breve. Cada uno de nosotros continuó viviendo episodios paranormales. Veía a Amelia en los reflejos de los espejos, escuchaba su risa en los sueños, y sentía su presencia en los rincones oscuros de mi casa. Pedro tenía razón. El Parque del Retiro guardaba secretos que nunca deberían haber sido desenterrados. Ahora, esos secretos nos perseguirán para siempre. El último eco en el Salón 13. Nunca olvidaré aquella tarde lluviosa en el colegio, aunque han pasado años desde entonces. Mi nombre es Sofía, y siempre me he sentido fascinada por lo paranormal. No lo puedo explicar del todo, pero las historias de fantasmas, las leyendas y lo desconocido me atraían como un imán. Fue esa curiosidad la que nos llevó a todos al Salón 13, un lugar envuelto en rumores y oscuridad, y que terminó marcándonos para siempre. Todo comenzó cuando la maestra Laura, mientras daba una de sus clases de historia, nos contó una anécdota sobre el colegio. Mencionó que en 1987, una estudiante llamada Camila desapareció sin dejar rastro, y su caso nunca se resolvió. Según las leyendas,
Su última aparición fue en el Salón 13, un lugar que llevaba años clausurado. «Dicen que el salón está maldito», murmuró Valeria sentada a mi lado. Valeria era mi mejor amiga, aunque éramos opuestas en muchos sentidos. Ella era tímida y supersticiosa, todo lo contrario de mí. Diego, por otro lado, era el típico líder del grupo, siempre buscando nuevas aventuras o retos para demostrar su valentía. Eric, nuestro bromista incansable, se encargaba de aligerar cualquier ambiente con sus chistes, mientras que Fernanda, la voz racional, siempre intentaba mantenernos con los pies en la tierra. Fue Diego quien tuvo la idea de explorar el Salón 13 después de clases. «Vamos, no puede ser tan aterrador», dijo con una sonrisa desafiante. Valeria se negó rotundamente, pero tras un poco de insistencia, y con la promesa de que solo sería una pequeña aventura, aceptó. La lluvia caía con fuerza cuando terminamos las clases esa tarde. Las gotas golpeaban las ventanas del edificio principal y un frío extraño recorría los pasillos desiertos. Nos dirigimos al viejo edificio donde estaba el Salón 13. El aire parecía más denso allí, y un silencio incómodo se apoderó de nosotros al acercarnos. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero Diego, siempre preparado, sacó una herramienta de su mochila. Con algo de esfuerzo, logró abrirlo. El interior del salón era oscuro y polvoriento. Las ventanas estaban cubiertas con tablones, dejando entrar solo pequeños rayos de luz que se mezclaban con las partículas de polvo flotando en el aire. El ambiente era sofocante, y había una sensación indescriptible de estar siendo observados. Fue Eric quien encontró la ouija en un rincón. «Miren lo que tenemos aquí», exclamó sacudiendo el tablero cubierto de telarañas. Al principio, Fernanda se opuso. «Esto es una tontería. ¿De verdad creen que algo pasará?», dijo cruzando los brazos. «Solo será un juego, nada más», respondió Diego con una sonrisa. Finalmente, nos sentamos en círculo alrededor del tablero. La lluvia afuera parecía intensificarse, y los truenos resonaban en la distancia. Con algo de nerviosismo comenzamos. Al principio, todo fue inofensivo. Preguntas como «¿Hay alguien aquí?», «¿Y cómo te llamas?», no obtuvieron respuesta. Eric, siempre el bromista, comenzó a mover la planchette, fingiendo que era el espíritu. «Soy un fantasma y voy a atraparlos», gritó, haciendo que Valeria se sobresaltara. Le pedí que se calmara. No era el momento para chistes. Fue en ese instante cuando la planchette comenzó a moverse por sí sola. «¿Quién lo está haciendo?», preguntó Fernanda, mirando a todos. «Yo no soy», respondí, y pude ver en los rostros de los demás que tampoco eran ellos. La planchette se movió hacia las letras, formando lentamente un nombre: C-A-M-I-L-A. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Eres la estudiante que desapareció en 1987?» pregunté, tratando de mantener la calma. La planchette se deslizó hacia sí. Las preguntas comenzaron a fluir, pero las respuestas se volvieron cada vez más inquietantes. Camila decía estar atrapada, buscando justicia por lo que le había pasado. No dio detalles, pero mencionó una traición. Entonces, la planchette se movió rápidamente, deletreando una frase que nos heló la sangre. «No están seguros». Después de eso decidimos detener el juego. Guardamos la ouija y salimos del salón. Nadie hablaba. El miedo era palpable. Esa noche todo cambió. Al llegar a casa comencé a escuchar pasos en mi habitación, aunque estaba sola. Me desperté a medianoche con un susurro en el oído. «Ayúdame». No pude dormir. Al día siguiente, descubrí que no era la única que había tenido experiencias extrañas. Valeria me llamó llorando, diciendo que había visto una sombra en su cuarto. Diego confesó que soñaba con el Salón 13 incendiándose, y que en el sueño estábamos atrapados dentro. Fernanda, siempre escéptica, intentó ignorarlo, pero incluso ella admitió que escuchaba voces en su casa. Eric, por su parte, trató de hacer bromas al respecto, pero se notaba que estaba asustado. Las cosas se intensificaron cuando Diego dejó de venir al colegio. Fuimos a su casa para averiguar qué pasaba,
y su madre nos contó que había tenido una fuerte discusión con él. Diego insistía en que el sueño del salón en llamas era una advertencia, y que tenía que volver allí para arreglar algo. Lo buscamos por todas partes, pero parecía haber desaparecido. Desesperados, decidimos regresar al Salón 13 para buscar respuestas. La lluvia caía con más fuerza que nunca esa noche, y el frío era insoportable. Cuando llegamos, encontramos la puerta abierta, como si alguien nos estuviera esperando. Al entrar, vimos algo que nos dejó sin aliento. En la pizarra, escrito con una caligrafía temblorosa, estaba el mensaje: «Uno más está conmigo». El ambiente en el salón era diferente, más pesado. La ouija seguía en el suelo, como si nos invitara a usarla nuevamente. Valeria se negó rotundamente, pero Diego estaba desaparecido, y sentíamos que no teníamos otra opción. Nos sentamos en círculo una vez más y comenzamos. «Camila, ¿estás aquí?», pregunté con voz temblorosa. La planchette se movió hacia sí. «¿Dónde está Diego?», preguntó Eric. La respuesta fue escalofriante. «Conmigo». Intentamos pedirle que lo dejara ir, pero Camila se negó. Dijo que necesitaba a alguien para reemplazarla, que no podía estar sola en ese lugar. Fue Fernanda quien tuvo la idea de pedir ayuda. Recordó que la maestra Laura sabía mucho sobre las leyendas del colegio, así que corrimos a buscarla. Afortunadamente, aún estaba en su oficina, y aunque al principio dudó de nuestra historia, accedió a ayudarnos. Con una oración y mucho valor volvimos al salón. La maestra Laura nos dijo que Camila no era el espíritu de una estudiante inocente, sino algo mucho más oscuro, que se alimentaba de nuestro miedo. Con su guía, realizamos un ritual para sellar el salón. Las ventanas comenzaron a vibrar, y escuchamos un grito desgarrador, como si algo estuviera siendo arrancado del lugar. Finalmente, todo se calmó. Aunque nunca encontramos a Diego, y el Salón 13 fue clausurado nuevamente, todos sabemos lo que ocurrió allí. El colegio prefirió callar, y nosotros nunca hablamos de ello con nadie más. A veces, en noches de tormenta, todavía escucho pasos en mi habitación y susurros que dicen: «Ayúdame». Pero jamás volveré al Salón 13. La maldición de las manecillas rojas. Soy Camila, una alumna de secundaria en un colegio católico en Puebla, México. Siempre he sido alguien a quien le cuesta desprenderse de las cosas, especialmente si tienen valor sentimental. En mi caso, mi tesoro más preciado es un viejo reloj de bolsillo que perteneció a mi abuelo. Aunque el reloj está roto y las manecillas no se mueven desde hace años, siempre marco las 3:33. Lo guardo conmigo como un recuerdo de las historias que me contaba de niña. El colegio donde estudio es antiguo, con paredes de piedra que guardan ecos de los rezos de generaciones pasadas. Por las mañanas, la neblina cubre el campus, haciendo que el ambiente se sienta frío y un tanto inquietante. Durante el día la frescura es más llevadera, pero los rincones oscuros del edificio, especialmente el sótano, tienen una presencia que nunca he podido ignorar. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando Andrés, el chico rebelde de mi grupo, propuso algo que cambiaría nuestras vidas. Estábamos reunidos en el patio, entre risas y conversaciones banales, cuando él sacó un tema que nos dejó a todos en silencio. ¿Han oído hablar del sótano del colegio?, preguntó con una sonrisa traviesa. Luis, mi mejor amigo, fue el primero en responder. Claro, es el lugar donde nadie puede entrar. ¿Y qué con eso? Andrés se inclinó hacia nosotros, bajando la voz. Dicen que ahí pasaron cosas raras, monjas que murieron en circunstancias extrañas, rituales oscuros, ya saben, cosas que la escuela quiere ocultar. Mariana, la perfeccionista del grupo, rodó los ojos. ¿Y qué? ¿Quieres ir a explorar como si fuéramos niños pequeños? No solo eso, respondió Andrés, sacando una tabla ouija de su mochila. Samantha, que siempre había mostrado un interés peculiar por lo oculto,
Casi saltó de la emoción. Esto será épico. Luis y yo nos miramos. Yo no quería ir, pero Andrés sabía cómo manipularnos. ¿Qué pasa, Camila? ¿Tienes miedo? Su burla me molestó más de lo que me gustaría admitir. Así que, a pesar del nudo en mi estómago, acepté. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, nos escabullimos hacia el sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero Andrés, con su habilidad para meterse en problemas, logró abrirla. El aire en el sótano era frío, húmedo y cargado de un olor a moho. Las sombras danzaban con la luz tenue de nuestras linternas, y cada paso hacía eco, como si algo invisible nos estuviera observando. Nos sentamos en círculo en el suelo, con la tabla Ouija en el centro. Andrés tomó la iniciativa. Pongan los dedos en el puntero y recuerden, no lo suelten. Hice lo que me pidió, aunque mis manos temblaban. El silencio era abrumador mientras Andrés comenzaba a hablar. Si hay alguien aquí, danos una señal. Al principio nada ocurrió. Mariana se burló. Esto es una pérdida de tiempo, pero justo cuando iba a levantarse el puntero comenzó a moverse. ¿Quién eres?, preguntó Samantha, su voz cargada de emoción. Las letras formaron una sola palabra: risa. Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento sentí algo extraño. Miré mi reloj de bolsillo, y aunque estaba roto, las manecillas comenzaron a moverse frenéticamente, deteniéndose nuevamente en las 3:33. ¿Qué significa risa?, insistió Luis, ahora claramente nervioso. El puntero se movió otra vez, formando lentamente las palabras: manecillas rojas. Antes de que pudiéramos reaccionar, la luz de nuestras linternas parpadeó, y una sombra rojiza apareció en el reflejo de mi reloj. No era una figura definida, pero su presencia era innegable. Salimos corriendo del sótano tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. Nadie dijo una palabra hasta que estuvimos a salvo en el patio. Andrés intentó bromear, pero incluso él estaba pálido. Esa noche todo comenzó a desmoronarse. Mariana fue la primera en experimentar algo extraño. Me llamó al día siguiente, su voz llena de pánico. Camila, mi reflejo, se movió. ¿De qué hablas? En el espejo. Yo estaba quieta, pero mi reflejo sonrió. Intenté tranquilizarla, pero no sabía qué decir. Esa misma noche, Samantha me escribió un mensaje desesperado. Hay marcas de manos en el espejo de mi cuarto, pero no son mías. Luis tampoco se libró. Me confesó que había comenzado a escuchar pasos detrás de él, incluso cuando estaba solo. Y yo no podía dejar de mirar el reloj de mi abuelo. Las manecillas seguían marcando las 3:33, pero sentía que algo más se escondía en ese reflejo. Algo que me observaba. Con el tiempo, recurrimos al padre Julián, el capellán del colegio. Cuando le contamos lo que habíamos hecho, su expresión cambió. No deberían haber jugado con esas cosas. Las puertas que abren no siempre se pueden cerrar. Nos dio agua bendita y nos pidió que oráramos, pero yo sabía que no sería suficiente. Padre, ¿qué significa manecillas rojas?, pregunté. Él suspiró, mirando mi reloj con preocupación. Es un símbolo de advertencia. Las 3:33 es una hora cargada de simbolismo oscuro. Representa una burla a la Santísima Trinidad. Decidimos volver al sótano, esta vez con el padre Julián. Tal vez, si enfrentábamos lo que habíamos despertado, podríamos detenerlo. Esa noche regresamos al sótano, aunque Mariana se negó a venir. Samantha trajo la tabla Ouija, y el padre Julián llevaba un crucifijo y agua bendita. Cuando comenzamos, las sombras parecían más densas, más vivas. El padre Julián comenzó a rezar, pero su voz fue interrumpida por una risa fría y escalofriante. El puntero de la tabla comenzó a moverse por sí solo, marcando las palabras: manecillas rojas. Ella viene. El padre Julián roció agua bendita sobre la tabla, pero ésta se rompió en pedazos, como si algo invisible la hubiera golpeado. Un viento gélido nos rodeó,
y las sombras rojizas comenzaron a formar una figura en el centro del círculo. ¡Corran!, gritó el padre Julián. Salimos del sótano, dejando todo atrás. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente no fui al colegio. No podía enfrentar lo que estaba ocurriendo. Mis amigos llegaron al aula solo para encontrar mi asiento vacío y mi reloj de bolsillo en la mesa. Las manecillas seguían marcando las 3:33. Nadie volvió a saber de mí. Algunos dicen que me mudé, otros creen que fui consumida por la maldición. Lo único seguro es que el reloj de las manecillas rojas sigue siendo un recordatorio de que hay puertas que nunca deben abrirse.